Bien, ¿qué tal, espartanos? Pues ya me conocen, ya saben de qué se trata todo esto. Vamos a hablar acerca del Adata Legend 860 de 1 TB, o como dice aquí en la cajita, 1000 GB de puro almacenamiento PCI Express generación 4 M.2 2280. Y es que si estás cansado de ver tu computadora arrastrándose más lento que burócrata en viernes, pues agárrate los cables SATA, porque lo que viene es un misil balístico en forma de SSD, el Adata Legend 860. No sé por qué razón le pusieron un nombre bastante bonito. Vaya, hasta que no es nada genérico, porque es un demonio digital con esteroides que podría arrancarte hasta los recuerdos si lo usas mal, ¿eh? Y bueno, ¿qué diablos es esta bestia? Esto no es un SSD común, no, para nada. Este Legend 860 es lo que pasa cuando alguien mete un rayo en una barra de silicio. Lo encierra en un chip M.2 2280 y le dice, córrele, cabrón. PCI Express generación 4, por supuesto, lectores de 6000 megabytes por segundo. También escritura de 4000 megabytes por segundo. Chúpate esa disco duro mecánico, no, ya no eres necesario. Está fabricado en NAND Flash 3D. Tiene su propio caché CSLC virtual y un Host Memory Buffer HMB, lo que significa que agarra un pedazo de tu RAM para correr más rápido. Sí, es como si tu SSD sacara droga del sistema. Nuevamente, otra vez lo de los dealers, güey, para poner a 1000 por hora. Es una auténtica joya. ¿Para qué chingado sirve? Pues mira, primero, gaming. Sin pantallas de carga eternas, instálalo en tu PC y despídete de esos tiempos muertos donde tu personaje carga texturas en 3 FPS, y en tu PlayStation 5 lo metes y ¡pum, papá! Te conviertes en el dios de los tiempos de carga. Edición de video y render bastante locos. Si usas Premiere o DaVinci, esto te deja arrastrar archivos de 50 gigas como si fueran PDFs, güey. La neta, güey. Tus renders corren como si tu compu se hubiera metido 2 Red Bulls. Y luego tiene un bot drive nivel overkill. ¿Qué significa esto? Que si quieres que tu sistema operativo arranque antes de que parpadee, pues con Windows 11 en 4 segundos está abierto, está terminando de pestañear, güey. Ahora, trae una caché creativa. ¿Qué es esto? Si compones música, trabajas con samples pesados, este SSD se deja disparar clips de audios gigantes, como si fueran loops de percusión. No hay latencia, solo puro power. Y si te vuelves loco, ¿qué cosas bizarras puedes hacer con él? Pues bueno, primero, puedes instalar 2 sistemas operativos paralelos, uno para tu chamba normal y otro para tus ritos oscuros de render en 3D con geometrías imposibles, güey. Arráncalos en segundos, como si tuvieras doble vida. Ahora, puedes montar una inteligencia artificial local con un caché tan rápido que puede correr modelos de lenguaje o inteligencia artificial artísticas como Stable Diffusion directamente desde el SSD, sin usar ni la nube ni venderle tu alma a Google, tu propio Skynet doméstico propiamente. Ahora, crea tu propio servidor de películas 4K, llénalo con pelis y úsalo como servidor Plex, sin buffering ni cuando reproduces Avatar en 4K HDR, con subtítulos, no sé, en Klingon, en tiempo real, si tú quieres, güey. Además de que también puede hacer simulación. Si corres motores de física o rendes de colisiones masivas en Blender, esto, pues, es almacenamiento, güey. O sea, prácticamente, y no solamente eso, prácticamente es un portal del Big Bang, güey. Ahora, recomendación espartana. No es el más rápido del mundo. No, no llega a los 7400 megabytes por segundo como el Samsung 990 Pro. Pero por el precio, es una joya, güey, ve. Ideal para creativos en presupuestos medios que quieren potencia real. Gamers exigentes que, pues, la neta no quieren vender un riñón. Usuarios de PlayStation 5 que ya sabemos que son jodidos, güey, que no quieren comprar una marca japonesa con etiqueta inflada. Y claro, para los podcasteros, güey, ¿cómo se llaman esos güeyes? Ah, sí, los que son conspiranoicos, güey, tienen un canal ahí que se llama El Espartano Maldito, güey, y que quieren grabar renders y subir su contenido sin que el SSD les truene en medio del stream, güey. Ahora, aquí lo tienen, banda. El Adata Leyendo 860 no solo es una memoria, sino un cohete directo al culo del rendimiento. Úsalo bien y te va a servir como espada sagrada. Úsalo mal y bueno, lo más probable es que corras el Cyberpunk o Ultra sin darte cuenta que ya estás dentro del juego. Y pues bueno, ¿lo quieres para tu setup? Por supuesto que sí. Ahora sí, usuario, hardcore, échale ganas y nos vemos en la próxima con
este tipo de productos de Adata. Y si alguien se preguntaba, sí, efectivamente, me pagan mucho dinero. Prácticamente tengo un Lamborghini allá afuera esperándome por tan solo presentar este producto. Nos vemos hasta la próxima. Y ya saben que lo iba a hacer mierda, pero no, resultó bastante bueno. Chéquense las pruebas.